Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En este video te platico de lo que es el ecualizador. Un aparato que hoy en día es demonizado por unos, deseado por otros, criticado y alabado, pero que al final del día la mayoría, si no es que todos los dispositivos digitales, traen de fábrica al menos una versión digital muy elemental con su funcionalidad. Irónicamente, los más avanzados pueden incluir entre sus características superiores un ecualizador sumamente avanzado. Como puedes ver, el ecualizador es una pieza muy controversial en la cadena de audio, particularmente para su uso durante la reproducción del sonido. Es elemental durante conciertos y algo importante para el proceso de grabación, y por estas razones muchos tienen la firme convicción de que la ecualización ya se hizo durante la grabación y no es necesaria durante la reproducción, lo cual es un mito que pretendidamente estará despejado al final de este video. Te platico rápido cómo fue que nació, ya que como todo gran invento, este tiene varios orígenes que en distintos momentos de la historia fueron confluyendo en su creación. Su origen, como muchos otros, está amarrado a AT&T, a través de la mente de George Ashley Campbell, quien en 1915, mientras investigaba la forma de optimizar el viaje del sonido en las líneas telefónicas, inventó el concepto elemental del ecualizador, llamado circuito inductor-capacitor. Este mismo circuito y su teoría son los que actualmente definen los crossovers pasivos. También de AT&T tenemos el estudio del oído humano que derivó en las curvas de Fletcher-Munson, que en su última revisión en el 2003 decidieron cambiarles de nombre al rimbombante contorno de la igualdad sonora de la audición humana, pero que la mayoría las seguimos llamando por su nombre original. Este gráfico describe el comportamiento del oído humano a distintas presiones acústicas o volúmenes, como lo he explicado en otro video que te dejo un vínculo. Conociendo estas curvas es razón más que suficiente para desechar la creencia de que el ecualizador no es necesario en una cadena de audio. Ahora, siguiendo en la historia, tenemos al Pultec EQP01 de Ollie Summerland y Jen Shanky, que sería el primer ecualizador construido para audio, específicamente para audio. Este era un gran ecualizador pasivo de características muy particulares que definitivamente cambió el panorama del audio para siempre. Y cabe destacar que aún quedan algunos en operación, obviamente en estudios de grabación de muy alto nivel y muy antiguos. En 1952 se publica el artículo Control tonal de retroalimentación negativa de Peter Baxandall en la revista Wireless World, con lo que comienzan a aparecer controles de tono en los equipos domésticos de sonido. Con estos cuatro elementos se garantiza la aparición de ecualizadores analógicos multibanda, que después serían conocidos como ecualizadores gráficos, porque al utilizar controles deslizables se dibuja la gráfica de la ecualización con la misma posición de los controles. Y déjame hacer una nota aquí, por favor. Algunos expertos mencionan la aparición y necesidad del ecualizador a la mala calidad del sonido del cassette, pero la historia claramente muestra que el ecualizador nació mucho antes para cubrir las deficiencias auditivas del oído humano. Esto habrá que desarrollarlo en otra plática, por lo pronto dejo hasta aquí el comentario. Ya sabes, si te interesa que desarrolle este tema, házmelo saber en los comentarios. Para seguir con el relato del ecualizador, la historia no termina ahí, ya que hay un segundo tipo de ecualizador, el llamado paramétrico, que fue desarrollado por George Massenburg y dado a conocer en 1972. Este tipo de ecualizadores tienen características muy particulares, por lo que no son muy comunes, aunque son muy útiles para diversas tareas muy específicas, gracias a la flexibilidad que ofrece ubicar la frecuencia de corte y las frecuencias aledañas a ser alteradas por el efecto. Por lo pronto, basta decir que proveen de un procesamiento de señal altamente flexible en cuanto a tratamiento de las frecuencias se refiere, y obviamente este tampoco nació debido al mal sonido del cassette. Hasta aquí sabemos que hay dos tipos de ecualizadores, los de bandas o gráficos y los paramétricos. Los ecualizadores de bandas se conocen así porque tienen frecuencias de corte, llamadas centrales, y un rango de frecuencias aledañas. A este grupo de frecuencias se les llama banda. Usualmente la frecuencia central es la que identifica a la banda. El rango audible se divide en estas bandas y conforme a cuestiones matemáticas relacionadas con la sensibilidad del oído, es dividido en octavas, lo cual provee de 10 bandas de control para todo el espectro audible. Para otras funcionalidades, las octavas pueden dividirse aún más para obtener más bandas y un mejor control del sonido. El más común es un tercio de octava, que ofrece alrededor de 30 bandas.
Para otras necesidades tenemos 1/3 de octava, lo que nos da 7 bandas para todo el rango audible, mientras que para entornos más elementales existen los ecualizadores de 5 bandas y los de 3 bandas, que en realidad son controles de bajos, medios y altos. El ecualizador paramétrico funciona distinto en este punto. La diferencia estriba en que las bandas son parametrizables, tanto en la frecuencia central como en el rango de las frecuencias aledañas, lo que le da una versatilidad absoluta en el control y por lo mismo usualmente tienen pocas bandas y son utilizados para satisfacer necesidades muy específicas. En cuanto al funcionamiento en general, el sonido que llega al ecualizador es amplificado a una cantidad específica de decibeles que coincide con el rango máximo de amplificación del ecualizador para las bandas. A esto se le conoce como nivel de ganancia, y esto es que si el ecualizador tiene un rango de más o menos 12 decibeles, la amplificación inicial será de 12 decibeles de ganancia, para posteriormente reducir ese volumen a su nivel inicial a través de potenciómetros para establecer el punto cero, en el que aparentemente no hay ganancia ni atenuación. Se le llama atenuación a la reducción del volumen por debajo del punto cero, aunque en general se les llama ganancia o atenuación a cualquier variación positiva o negativa del volumen respectivamente. Así pues, al igual que sucede en los amplificadores, el ajuste de la potencia es en realidad un freno que se libera conforme se va aumentando la ganancia y se aplica progresivamente conforme se aumenta la atenuación. Y ahora veamos para qué sirve y cómo se utiliza el ecualizador. Queda claro que un ecualizador consiste de una cantidad de filtros electrónicos que permiten alterar la respuesta en frecuencia de un sistema de sonido o una cadena de señal, y siendo su primera aparición en 1950 lo convierte en el dispositivo de procesamiento de señal de audio más antiguo y más utilizado en la historia, que ha evolucionado para cubrir los requerimientos de la industria actual del audio. El ecualizador por sí mismo puede ser el componente más atractivo en una cadena de audio, por su compleja apariencia sofisticada, cuyo uso requiere de un esfuerzo mayor que el de presionar un botón o girar una perilla, y que a su vez promueve y exige un esfuerzo y un conocimiento superior al común. Como lo mencioné en un principio, el primer uso del ecualizador es para igualar la potencia de diferentes frecuencias del sonido a la sensibilidad del oído humano, con lo cual despejamos la creencia de que el sonido debe de sonar como salió del estudio de grabación, ya que la sensibilidad del oído humano varía con la presión acústica, esto es, con el volumen. Así pues, mientras lo más fácil podría ser utilizar un control de loudness, del cual hablaré en otro video, hay quien gusta de ajustar manualmente el refuerzo del sonido para adecuarse a sus necesidades auditivas particulares, y así es como queda claro que a menos que tengas un oído que escuche con la misma claridad todas las frecuencias del rango audible a todos los niveles de presión acústica, se hace necesaria una herramienta para ajustar las diversas frecuencias durante la reproducción del sonido a la sensibilidad del oído dependiendo de la presión acústica del escucha. Y hasta aquí queda claro para qué puede servir la ganancia de las frecuencias, pero la atenuación puede no quedar tan clara, así que pasemos a esa parte. El sonido es un tipo de energía que tiene varias características muy propias, y entre ellas tenemos su particular gusto por rebotar en algunas superficies y perderse en otras. Y los detalles de este comportamiento dependen de la frecuencia y potencia del sonido, así como a las características de la superficie contra la que choca, considerando además que al rebotar el sonido adquiere características acústicas del material en el que lo hace, ya que algunas frecuencias pueden rebotar mientras que otras son absorbidas, además de que el sonido que llega interactúa con el que va de regreso, y a esto le agregamos las distancias y las formas de los objetos, ya que cada uno dará su toque individual al sonido resultante. Por esto suena muy distinto cuando rebota en cristal a cuando se refleja en madera barnizada, por ejemplo. Esto también redunda en la particular diferencia abismal que puede haber en la percepción del sonido del mismo equipo en la sala de ventas, que invariablemente son adecuadas para obtener el mejor sonido a tu sala de escucha. Así pues, se crean varios fenómenos a partir de esta situación, tales como la difracción, interferencia, reflexión y resonancia. No voy a entrar en este momento en el detalle de cómo actúan e interactúan esos fenómenos entre los elementos ambientales y entre sí, más allá de mencionar que en una habitación común encontramos objetos de diversas formas y materiales que provocarán que algunas frecuencias sean atenuadas y otras amplificadas o resuenen, mientras que algunas inclusive podrían ser anuladas, y aquí es en donde comienza a ser necesario el ajuste fino para mantener el sonido fiel al origen.
y dependiendo de las características de la habitación, será suficiente un control de bajos y agudos o un ecualizador de 1/3 de octava, aunque si el efecto está ubicado en frecuencias específicas, podría utilizarse un ecualizador paramétrico. En lo personal me he topado con equipos absurdamente costosos que tienen un sonido más deprimido que uno de una fracción de ese costo, debido precisamente a una mala distribución, ambientación y selección de muebles y materiales en la sala de audio. En general es necesario atenuar las frecuencias que resuenan y aumentar las que se pierden, conforme al volumen que lo escuchemos. Por esto algunos ecualizadores tienen control remoto, para poder ajustarlos en el lugar de escucha, ya que el sonido puede variar enormemente desde el lugar donde hacemos el ajuste al lugar en donde vamos a escuchar. Otra afirmación común es que dada la calidad de los equipos de hoy en día se hace innecesaria la ecualización durante la reproducción. Sin embargo, esta visión también olvida que la pieza más importante en una cadena de audio tiene al menos 100 años de investigación documentada en los que ha cambiado nada o muy poco en sus características, y esto es la sensibilidad del oído humano. Otros factores que alteran la calidad del sonido y que muchos desconocen o ignoran son los factores ambientales como la temperatura, la humedad, el polvo, el viento e inclusive la propia generación del sonido en las bocinas produce un efecto Doppler progresivamente en las frecuencias mayores. Y vaya que son una infinidad de razones por las que se debe de incluir un ecualizador en una cadena de audio. La última pregunta que nos podemos hacer es si es mejor uno digital o uno analógico, y ahí se puede volver complicada la respuesta. Los digitales hay de dos tipos y los dos tienen el mismo problema de ajuste, y esto es que se hace por pasos, usualmente de 1 decibel, lo que puede hacer que un ajuste no sea del todo convincente para las necesidades de ajuste del sonido. Es como el volumen del televisor, que entre el silencio y el primer paso no hay punto intermedio y el primer paso puede sonar muy fuerte para la necesidad del momento. De los digitales hay de dos tipos, los que tienen todo digital y los que solo tienen el control digital. Los que solo tienen el control digital tienen la misma calidad de audio que los analógicos, mientras que los completamente digitales digitalizan el sonido que llega y hacen todo en el mundo digital a través de software, para posteriormente volver a hacerlo analógico o salir por un canal digital. La ventaja de estos es que pueden tener una cantidad programable de frecuencias de corte y a su vez pueden convertirse en paramétricas, además de poder incorporar otras funciones digitales de ambientación con sonido envolvente, emulación de espacios y un sinfín de opciones que se pueden crear con el procesamiento digital del sonido, lo cual puede o no ser bueno y agradable para los distintos gustos o necesidades. Lo cierto es que este tipo de ecualizadores usualmente tienen recortada la respuesta en frecuencia a la velocidad de muestreo, en tanto que los ecualizadores analógicos la tendrán mucho más amplia. Aquí cabe mencionar que esta diferencia no es perceptible en cadenas de audio de nivel popular o inferiores. De los ecualizadores analógicos, baste decir que son los preferidos de los grandes estudios de grabación y que aún el primer modelo de ecualizador de la historia sigue siendo utilizado para algunas grabaciones. Inclusive hay quien hace clones de este modelo para satisfacer su propia necesidad. En realidad es complicado explicar por qué ya no se fabrican ecualizadores para el mercado doméstico, y muchos tenemos que buscarlos de segunda mano o definitivamente incorporar uno de estudio a la cadena de audio en casa. Algunas explicaciones caen en la conspiranoia, pero supongo que lo más conveniente para los fabricantes es hacer equipos fáciles de fabricar, fáciles de vender y convencer a los clientes de que eso es lo que necesitan, que para eso existe la mercadotecnia, si no estoy mal informado, ¿verdad? Ya como punto final, y para rematar este último tema, el analizador de espectros. Esas luces bailarinas que nos pueden hipnotizar con su vaivén al ritmo de las distintas frecuencias del sonido que estamos escuchando. Hoy en día, todos los reproductores multimedia de buen nivel tienen una cantidad risible de analizadores de espectros con funcionalidades y visualizaciones diversas. Solo algunos ecualizadores digitales tienen esta funcionalidad y casi ningún analógico nuevo la tiene. Hay muchos analógicos de segunda mano que la incluyen en sus características. Esto también puede ser por la compleja circuitería que requieren, que sin duda alguna impacta negativamente en la productividad de una empresa, haciendo más lenta su producción. Y hasta aquí este video, esperando que haya sido de tu gusto y utilidad, te invito a calificarlo y compartirlo. Ideas, críticas, aportaciones, aclaraciones, interpretaciones y demás, ya sabes que nos leemos en los comentarios y en nuestras redes sociales. Donativos y aportaciones son bien recibidos a través de los medios especificados en la caja de descripción del video. Agradeciendo tu visita, nos vemos en el siguiente video y mantengamos sonando la buena música. Bye.